primera vez que vamos a entrevistar al Polo Pablo acá. No, para nada, ya la hemos No, tenido. estamos seguros. Ok, entonces Sí, voy sí. a saludar No a la Polo veo hace Pablo. tiempo, eso sí es verdad. Tengo que Eso. aceptarla que hace tiempo que no la veo, pero siempre es bueno conversar con la prefecta. ¿Cómo está, Prefecta. Paola? Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, Johan. Creo que con Johan es la primera vez que conversamos. Eso es. Con Omar sí he tenido la suerte de tener varias entrevistas. Extraño que sean en vivo. La verdad es que extraño ir a Guayaquil también. No he ido últimamente. Buenos días a todos y todas. Un placer estar en Outsiders y más aún hablando un tema que sin duda nos tiene muy preocupados a todos los territorios. Perfecta, al grano. Usted ha sido probablemente una de las primeras autoridades lideresa de GATT que dijo, hey, lo que están enviando a la asamblea no está bien, por más que suene bonito, ¿no? Porque, a ver, es fácil golpear, ¿no? Es fácil golpear al gasto en fiestas, al gasto en conciertos, al gasto en la elección de la reina de ni sé qué por aquí. A veces eso es fácil de golpear y es políticamente rentable, sobre todo en redes sociales. Pero la pregunta es, más allá de lo que el gobierno dice 70-30, 70 para inversión y 30 para lo que es gasto corriente, ¿qué riesgos podría traer para los GATS? Bueno, primero señalar que la reforma que está planteando el gobierno extrañamente como económica urgente, que nos genera mayor inquietud, es una norma inconstitucional. Y quiero comentarles por qué es inconstitucional. Primero, porque atenta contra el artículo 238 de la Constitución. Este artículo determina la autonomía política, administrativa y financiera de los GATS. Por lo tanto, con esta reforma que busca poner una norma rígida, la autonomía financiera se vería violentada. El artículo 271 de la Constitución es muy importante. Determina que las asignaciones que entrega el Ministerio de Finanzas a través del modelo de equidad territorial tienen que ser directas, oportunas y automáticas. ¿Y por qué se logró este artículo en la Constitución de Montecristi y luego se desarrolló el COTAD? Es porque dejamos en el pasado el manejo discrecional de los gobiernos nacionales respecto de las finanzas. Si con esta norma en donde obliga que las transferencias tienen que ser oportunas, directas, que no pueden ser, digamos, discrecionales, el gobierno nacional tiene una enorme deuda en este momento con los gobiernos subnacionales. Peor si la reforma pasa. Y yo quiero contestarte, además, Omar, porque tú decías, la han vendido como una ley eficiente. Tú oyes y dices, tiene sentido que los gobiernos subnacionales inviertan el 70% en inversión y el 30% en gasto corriente. Perfecta, solamente para desasnarnos a todos. Lo que está proponiendo el gobierno es que de qué fondos sea 70-30, lo que viene de impuestos, lo que viene de repartición de impuestos y petróleo, ¿qué es lo que específicamente se está queriendo partir? Todo, incluido lo que nosotros hayamos conseguido. Yo le quiero comentar que mi presupuesto es superior incluso porque tuve que conseguir un crédito de la CAF, del Banco Latinoamericano, son 60 millones. Hasta de eso nos ignorarían. Pero quiero explicarle por qué afecta a los territorios. Les quiero explicar dónde está la trampa. Porque si tú escuchas el 70-30, que además ya está en este momento en el COTAD y en la ley, y los gobiernos subnacionales cumplimos esa norma fiscal, la trampa es muy simple. Y les quiero decir dónde está la trampa. La trampa está en los clasificadores de presupuesto que exceptúan del gasto de inversión. Y les quiero leer el grupo 71, que es claro. Los egresos de inversión, egresos destinados a la ejecución de programas que buscan mejorar las capacidades sociales y proyectos de cuyo devengo produce contablemente modificaciones directas de la composición patrimonial del Estado, infraestructura física, bienes de uso público, productos intangibles presentados, erogaciones personales, bienes y construcción de infraestructura y otros egresos asociados a la inversión. En este clasificador presupuestario está el personal de inversión. ¿Cuál es el personal de inversión en una prefectura? El personal de inversión en una prefectura es el operador de la máquina, el ingeniero,
los médicos y las médicas de Pichincha Humana, los profesores y las profesoras de las escuelas deportivas. Entonces, cuando nos dicen, usted tiene que cumplir el 70-30 y exceptúan el grupo 71, presupuestario, clasificador de presupuesto, están diciéndonos tienen que cerrar todos los servicios sociales que en este momento esos ítems, perfecto, los ítems que acaba de describir pasan a gasto corriente. Pasan a gasto corriente, lo sacan de inversión, que además no ha sido una decisión nuestra. Es una decisión a propósito de la Constitución de Montecristi y del COTAD y las normas fiscales del Ministerio de Finanzas. Así elaboramos los presupuestos. Entonces, cuando un alcalde, y aquí hago un llamado a las autoridades de los gobiernos parroquiales, de los municipios y de las prefecturas. Cuando usted dice, yo no me debo preocupar porque como yo cumplo el 70-30, usted cumple el 70-30 en este momento sin que le modifiquen la norma. Entonces nos están modificando la norma y además no nos están diciendo la verdad. Y ahí quiero colocar otro componente que también es técnico. Cuando usted ejerce el servicio público, tiene en la institución, digamos, áreas que generan valor y áreas que permiten que funcione la institución. Con esta norma, con esta reforma, se estaría afectando a todo lo que agrega valor a la institución. Tema ambiental, tema social, las competencias que tenemos que ejercer los gobiernos subnacionales dependiendo de lo que determine la Constitución a propósito de la reforma que se hizo en Montecristi. Pero un tema adicional, ellos dicen, necesitamos que los gobiernos subnacionales inviertan y hagan obra pública para que ya no se gasten, que haya obra pública. Para llegar a la obra pública tiene que haber pasos previos. ¿Y cuáles son los pasos previos? Uno de ellos son los estudios. ¿Y por qué toco el tema de los estudios? Para hacer una vía tiene que tener el estudio de la vía. Claro. Para hacer un adoquinado tiene que tener el estudio del adoquinado. Para hacer un reservorio tiene que hacer el estudio del reservorio. Pues hoy nos quitan también como clasificador presupuestario en el gasto de inversión los montos y los costos de los estudios. El año pasado yo hice una inversión casi de $9 millones en estudios para hoy, por ejemplo, poder construir, que arrancó este mes, la ruta de los volcanes, una vía de aproximadamente 22 kilómetros. ¿Cómo hago una vía de 22 kilómetros sin estudio? Pero adicional a eso, usted hace el estudio, la mano de obra y concreta la obra. Entonces nos están diciendo, haga la obra, pero no es gasto de inversión, ni la mano de obra con la que va a hacer la obra, ni tampoco el estudio con el que usted, que además por recomendaciones de Contraloría y por cumplirle a la gente, usted no puede hacer una vía sin estudio. No puede hacer... Y me queda la duda de si hay algún criterio en la propuesta del gobierno para hacer estos cambios. ¿Cuál es el criterio? ¿Si hay un criterio técnico o es arbitrario? Primero quiero decir que desconocen la norma. O sea, esto además evidencia que ignoran el funcionamiento de los gobiernos subnacionales, ignoran los manejos presupuestarios y sin ambajes. Johan, Omar y la gente que nos escucha, ¿qué busca el gobierno con esta reforma? En este momento, hablando de eficiencia de los gobiernos locales, licuar la deuda que tiene con nosotros. Cuando hicimos el cálculo de la afectación, retirando ya estos grupos, estos clasificadores presupuestarios, determinamos que la afectación a los gobiernos subnacionales va a superar los $1,000 millones. ¿Cuál es la deuda que tiene el gobierno nacional 600 en este momento? millones, dijo ayer la presidenta del AME. Eso es aparentemente alcaldías, la deuda a prefecturas, a municipios, a juntas parroquiales, pero lo más importante a la gente, porque no es a la institución. En esos recursos está el alcantarillado que tiene que llegar al barrio que no tiene, el sistema de agua potable, el canal de riego en las zonas rurales, las vías que son tan necesarias. Es eso lo que no nos están permitiendo ejecutar. Son 1.500 millones la deuda. Si con esta reforma nos quitarían 1.000 millones, retirarían 1.000 millones, están casi licuando la deuda. Claro. El mal manejo financiero del gobierno nacional quiere ahora pasar factura desinstitucionalizando lo poco que hay para cuidar de la vida de la gente. Somos los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, los que estamos en territorio logrando algo de equidad, logrando presencia del Estado, logrando obra que no solamente cambia la vida de la gente, sino que es lo poco que está dinamizando la economía y generando empleo. Perfecta.
centrémonos en el tema de la licuada de la deuda. De manera sencilla, explíquenos que en el momento en que, por ejemplo, un municipio no cumple el 70-30, viene el Estado central y le retiene fondos, así sería. Para empezar, con esta trampita de exceptuar estos clasificadores presupuestarios del gasto de inversión, nadie va a cumplir la norma. Entonces, necesariamente van a aplicar el castigo. Esta norma es rígida. Hay castigo contemplado. El castigo contemplado es si usted no cumple la norma, aparentemente del 70-30, le vamos a reducir del 21% al 15% de los ingresos permanentes y del 15% de los ingresos no permanentes al 10%. Entonces si te debemos esto, si te debíamos esto, ahora te debemos mucho menos. Entonces, yo les quiero decir que el cálculo que hice como Pichincha, a grosso modo todavía, porque lo seguimos trabajando, la afectación para Pichincha serían 40 millones de dólares. Eso significa que no voy a poder llegar a la comunidad con los servicios de salud. Miren, y aquí también esta reflexión, el gobierno central ha desinstitucionalizado el Estado, no hay un hospital que tenga médicos, que tenga medicinas, que haya atención, no tenemos programas que puedan cuidar de la vida de las mujeres y combatan la violencia. Eso que hemos asumido los gobiernos subnacionales por la ausencia del Estado, hoy lo quieren retirar. Y por eso, a más de ser inconstitucional, es una ley que le afecta a la gente. El debate puede parecer técnico, el debate se lo está queriendo colocar desde el mensaje perverso de no son eficientes, son ineficientes, gastan mal el presupuesto que se les asigna, cuando lo de fondo es licuar la deuda, justificar el mal manejo que ellos han hecho. Yo me pregunto, ¿quién les ha cuestionado la entrega de bonos de manera discrecional, irresponsable, como lo hicieron en 2 procesos electorales? Más de 500 millones calculamos en eso. Y hoy hablar de la eficiencia en el sector eléctrico. Y nos vienen a nosotros a dar lecciones de eficiencia. Ayer una colega suya me decía, la discusión sería entonces perfecta, ¿quién es más eficiente, el gobierno central o ustedes? Y lo digo de frente, los gobiernos subnacionales, a pesar de que el gobierno nos debe, nos adeuda, no nos paga, somos más eficientes. Dígame usted qué obra el gobierno nacional ha inaugurado en el último semestre del año pasado. ¿Cuántas obras? Todos los fines de semana, alcaldes, prefectos, prefectas, juntas parroquiales están inaugurando en sus territorios. Por lo tanto, hay más inversión y más trabajo desde los gobiernos subnacionales. Y ahí quiero compartirles un dato que hace que esta reflexión sea real y no meramente subjetiva. En el 2024, cuando hicimos la revisión del portal de compras públicas, por cada dólar que invertía el gobierno nacional, los gobiernos subnacionales invertíamos 3 veces más. Es decir, con menos recursos, con menos presupuesto, con deuda que ya había en el 2024, hicimos una inversión 3 veces superior a la que hizo el gobierno nacional. Ahora nos están pasando el dato perverso, y ahí les pongo también una inquietud. Si ustedes revisan, el gobierno está dando datos de la ejecución presupuestaria de los gobiernos subnacionales en el 2025, pero en el 2025 no nos pagaron. Hubo un momento hasta en donde la deuda llegó a acumular 5 meses del modelo de equidad territorial. ¿Cómo funciona un presupuesto? ¿Cómo funciona una ejecución? Un plan anual de contratación pública con casi 5 meses de deuda. Por lo tanto, a pesar de esa adversidad, nosotros somos mejores administradores y somos ejecutores, y por una simple razón: usted está cercano al presidente de la Junta Parroquial, el vecino, la vecina sabe dónde vive el presidente, llega con mayor facilidad al municipio, viene a golpear las puertas de una prefectura. Nadie sabe dónde vive el ministro de Finanzas ni cuándo atiende el ministro de Transporte y Obras Públicas. Por lo tanto, estamos cercanos a la gente y esta es la afectación. Algo que a mí me preocupa muchísimo en el caso de Pichincha, por ejemplo, son las escuelas deportivas. En este momento tengo 174 escuelas deportivas. ¿Y por qué en Pichincha apostamos a las escuelas deportivas? Porque nuestros niños están siendo disputados por los grupos de crimen organizado en los territorios, porque el microtráfico les está consumiendo. La única manera de cuidar, de estar atentos, más de 400,000 niños salieron del sistema educativo el año anterior. Los profesores de las escuelas de básquet, de fútbol, de ajedrez, de natación, van a tener
que dejar de atender a estos niños por la aplicación de esta norma. Por lo tanto, quiero aprovechar este espacio también para pedirles a los alcaldes, prefectos, juntas parroquiales, si tienen duda de lo que el día de hoy hemos comentado, pídale a su financiero que saque su presupuesto, que mire con la reforma cuáles son los grupos que en este momento se están exceptuando del gasto de inversión y que calcule y sepa cuál va a ser la afectación y qué servicios va a tener que cerrar, porque hay una norma inconstitucional que busca desinstitucionalizar a los gobiernos subnacionales y retirarnos del territorio. Ahora, perfecto, siento que su llamado va a entrar por un lado y va a salir por el otro. Más aún por algo la insistencia del gobierno por haber llegado a la presidencia de la AMER, presidencia del CONGOPE. No sé si con Agopare también lo tiene en el bolsillo, pero bueno, perfecta. A ver, usted está denunciando todo eso. ¿Usted ha solicitado comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico para dar su versión? Mire, desde el primer día, porque cuando recibimos la propuesta de reforma, pusimos a todos los equipos técnicos, administrativos, financieros. Recuerde usted que también fui parte de la elaboración del Código de Descentralización en su tiempo cuando fui asambleísta, por lo tanto, me es más familiar la norma, porque al ser meramente técnico también evita la comprensión. Hay mayor dificultad en la comprensión, entonces uno dice, sí, me suena bonito el 70-30, me parece bien que las autoridades gasten el 70% en inversión y el 30% en gasto corriente, está bien que se les limite, lo que no estamos viendo son las trampas. Pedí a la Asamblea Nacional, al presidente de la Asamblea Nacional, pedí a la comisión que en este momento está tratando la reforma con carácter económico urgente se nos reciba, y hemos enviado cartas con nuestra postura y posición a todos los asambleístas. Y aquí también un mensaje, vecinos y vecinas, ¿cuántos de esos asambleístas van a ir a sus barrios a pedirles el respaldo y el voto? ¿Cuántos de esos asambleístas están pensando en ser alcaldes y prefectos? Así que esto no se trata de un tema de políticos, de bancadas que operan en la Asamblea Nacional, esto se trata de la gente, se trata de los médicos que atienden a nuestros niños, que están llegando a los barrios. Mi preocupación respecto de mis centros Warmi, con esta reforma ya no podríamos tener ni psicólogos ni trabajadores sociales ayudando a las mujeres víctimas de violencia. Todos los programas sociales y la obra pública se ve afectada con esto. Entonces, usted como ciudadano, pregúntele a su asambleísta, ¿va a votar por esta norma que va a impedir que el agua potable, que el alcantarillado, que la vía, que tanto esperado llegue a su territorio? Con esta norma, si la Asamblea Nacional aprueba, nos están dejando sin recursos para que se atienda las necesidades que están en los territorios y que están en las zonas más alejadas. Eso reflexionaba el día de ayer con Son una 11 centros Warmi, ¿no? 11 centros Warmi en la provincia. 11 centros Warmi y estamos con el crédito de la CAP construyendo un centro bicentenario nuevo ahora en Cayambe. Estamos ya elaborando los estudios porque este crédito de la CAP también ha sido una gestión importante que hemos hecho frente a la deuda que tiene el gobierno nacional. Imagínense, en este momento la deuda que tiene el gobierno nacional con nosotros llega aproximadamente a los 32 millones. El crédito que me ha dado la CAP es de 60 millones. Eso me ha permitido mantener activa la prefectura, seguir llegando a los territorios. Flujo de caja, pues. Flujo de caja, claro. Claro, tener flujo de caja en un momento donde precisamente lo que no hubo liquidez, porque incluso hemos sido tan considerados y conscientes de la situación del país que en Pichincha, solo en Pichincha, desde el 2019 que asumí el periodo, he aceptado más de 30 millones en bonos. Eso le iba a preguntar, justamente, perfecta. En la intervención que tuvo justamente en la Comisión de Desarrollo Económico, la presidenta de la AMI indicó que le han informado a ella que con un nuevo préstamo que iba a llegar, con eso se iba a cancelar a los GATS. ¿Usted conoce sobre ese posible pago? Mire, incluso a inicios de la gestión del presidente Noboa, con el anterior ministro, nos sentábamos en la mesa. Varias veces y con todas las diferencias políticas que podíamos tener, en mi caso como presidenta del CONGOPE, nos reunimos con el ministro de Finanzas, con Juan Carlos Vega. Un plan de pagos, exactamente, determinamos un plan de pagos, se nos explicó que era en bonos, que iba en liquidez, pero hoy ni siquiera eso, ni siquiera abren las puertas. Y también nuestro llamado a los gremios.
En este momento, los gremios están obligados a defender la autonomía y descentralización. ¿Cuántos años, por décadas, hemos peleado en este país la autonomía y la descentralización? Y la Constitución de Montecristi, que dividió las competencias, luego con la aprobación del Código de Descentralización en octubre del 2010, logramos un avance, porque antes esto era simple. ¿Cuántos diputados tenía yo en la Asamblea? ¿Cómo peleaba el presupuesto para mi provincia? Todo el centralismo concentrado en los territorios más grandes, concentrado en Quito, concentrado en Guayaquil, en Guayas y en Pichincha, porque eran los bloques mayoritarios en la Asamblea Nacional, cómo se distribuía el presupuesto. El avance que tuvimos con la Constitución de Montecristi y el Código de Descentralización, que hoy incluso son insuficientes y deberíamos haber apostado una reforma que profundice la descentralización y la autonomía, no que nos vuelva a un centralismo salvaje. El gobierno nacional no solo que busca licuar la deuda, también busca controlar los recursos que la Constitución les asigna directamente a los ciudadanos a través de los gobiernos locales. Y no nos olvidemos el chantaje. No nos olvidemos el chantaje, porque esto hace que el manejo sea discrecional. Entonces, ¿yo qué espero? Que el Ministerio de Finanzas me revise si he cumplido el 70-30 y me diga, espere, ya le vamos a ver su informe y vamos a ver cuánto le toca. Encima, la norma está tan mal hecha que no sabemos si nos van a revisar de manera individual, si nos van a revisar por grupos, a las prefecturas, a los municipios, a las juntas parroquiales. No se establece si es del porcentaje A o B que determina el alimento para el presupuesto a los gobiernos subnacionales. No sabemos cómo se piensa hacer ese cálculo. Además, está mal hecha la norma. Y por último, si existe interés de mejorar, de que seamos eficientes, hagamos una reforma y pongamos límites a lo que le preocupa a alguna gente. Usted decía hace un momento, Mares, que nos preocupa y hay un argumento de que hay una mala inversión porque están atentando los manejos de las obras y la ejecución de las obras porque se gastan en fiestas, en reinados. Por último, prohíban eso. Si ese es el objetivo, hagamos un artículo que prohíba eso, pero no engañemos a la ciudadanía y busquen meternos el bolsillo a los gobiernos subnacionales para reducirnos 1.000 millones casualmente de los 1.500 millones que nos debe. Paola, yo quiero preguntar respecto a lo que ha circulado en las últimas horas. Digamos, no es noticia para nadie que su nombre es importante para la Revolución Ciudadana. En las últimas horas circuló un supuesto documento filtrado que básicamente buscaría proscribir a la Revolución Ciudadana como movimiento. Quisiera una declaración de su parte sobre lo que esto significa, sabiendo que, por supuesto, el gobierno tiene esa intención desde hace tiempo, pero ¿dónde se ubica Paola Pavón en este problema, tomando en cuenta que es prefecta actualmente, pero que ella no se puede lanzar a la reelección para la prefectura, pero sigue siendo un nombre importante dentro del movimiento? Intentan proscribirnos nuevamente. Ya lo hizo un gobierno en complicidad con las autoridades electorales y hoy buscan hacer lo mismo. Lo que no entienden es que la Revolución Ciudadana está sembrada en el corazón de la gente. Podrán quitarnos la casilla electoral, pero les volveremos a ganar. Nosotros somos gente que cree en la democracia, que se apuesta por los ciudadanos y ciudadanas y vamos a seguir actuando en defensa de los intereses de la gente. ¿Por qué les interesa debilitar una revolución ciudadana? Porque es la única que está haciendo oposición a este modelo. Porque este es un modelo que no cree en la gente. Este es un modelo que busca privilegiar sus negocios y sus intereses. Y nosotros somos una organización política de los ciudadanos de a pie, de la gente de a pie. La convención que tuvimos en Manta evidenció eso. Tantos ciudadanos que se movilizaron de distintas partes del país buscando pagarse su pasaje, viajando 12, 14 horas solamente para ratificar su voluntad de seguir organizados y de pertenecer a la Revolución Ciudadana. Así que van a intentar proscribirnos. Sabemos que ese es el plan, porque además, en tiempos tan oscuros para la democracia, se busca eliminar al contendor. Ahora no se busca confrontar al contendor. Ni ganarle, no hay que ganarle, hay que eliminarle. Y no podemos permitir por la democracia ecuatoriana. Entonces, nuestra postura de defensa de nuestra organización política no solamente es
porque se mantenga la revolución ciudadana, sino por el bien de la democracia en este país. No nos vamos a resignar a que este sea el país de la persecución, a que sea el país de la muerte. Vamos a seguir dando batalla y, como les señalo, la revolución ciudadana está sembrada en el corazón de la gente. Eso es lo que no entienden. Más de 8 años de una persecución brutal y no entienden que la revolución ciudadana está sembrada en el corazón de la gente. Y por lo que hicimos cuando fuimos gobierno, pero también por lo que estamos haciendo hoy. Yo me siento orgullosa de la gestión que hemos hecho en 2 periodos como prefecta de Pichincha en la revolución ciudadana, porque hemos hecho las carreteras que se requerían, los reservorios que se requerían, hemos atendido a la zona rural, pero son estos gobiernos los que tienen programas sociales. Solamente de el 2025, con nuestro servicio de salud tuvimos más de 300,000 atenciones. Y si sumo las atenciones desde el 2019, hemos tenido 2 millones de atenciones en salud. Mientras no sirven los hospitales, mientras colapsa el sistema de salud público, mientras los centros de salud se cierran, nosotros estamos atendiendo a la gente, trabajando con la gente. Mientras no hay un solo programa que cuide de las víctimas de violencia, nosotros aquí con nuestros abogados y abogadas vamos a los juicios y les representamos. La semana pasada acabamos de ganar un curso, uno de los casos más difíciles en Cayambe, temas duros, difíciles, la muerte de una mujer y la familia enviándonos un mensaje de gratitud porque detuvieron al femicida. Esto es lo que están queriendo acabar y esto lo hace la revolución ciudadana, los gobiernos que creemos en la gente y que en tiempos de muerte colocamos al ser humano como el eje fundamental de nuestra política. Perfecto. Paola, muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que tiene otros temas en su agenda. Gracias y estamos en contacto por cualquier novedad con respecto al proyecto de ley, si es que la reciben en la Asamblea, ojalá sea así, para que su voz sea escuchada. Perfecta, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por amplificar la voz, en este caso de los territorios. Un abrazo, un placer haber compartido con ustedes. Cuídense, perfecto. Un abrazo. Paola Pavón, prefecta de Pichincha. La hemos tenido con quien hemos conversado sobre el proyecto de ley que se está debatiendo en estos momentos en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional. Comisión